En este programa nos acompaña Marianela Morena, directora de escena, dramaturga y docente uruguaya. Su formación artística la inicia en Uruguay, especializándose luego en Polonia, Francia, Argentina y becada en Berlín por el Instituto Goethe. Sus textos se han publicado en Uruguay, España, Cuba, Francia y México, y se prepara una publicación en Rumanía. Lleva montados 30 espectáculos en los que destacan Don Juan, El lugar del beso, Las Julietas, Antígona Oriental, con un coro de 20 expresas políticas en escena, No daré hijos, daré versos, Ella sobre ella, Bicentenaria, una intervención escénica con 200 mujeres en la plaza pública en Lima, Naturaleza trans, con chicas trans de la frontera con Brasil, en un formato de teatro documento, Fuente Ovejuna, Historia del maltrato, producción española en el Teatro de la Abadía, Pecados capitalistas, un periodístico teatral con políticos uruguayos, periodistas y actores, Muñecas de piel, basado en hechos reales, Operación Océano, sobre explotación sexual a menores de edad, Yo soy Fedra, teatro inmersivo con 25 espectadores en el dormitorio del personaje, y Brisa, un musical sobre testimonios de mujeres músicas. Sus obras son programadas y giran por Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Finlandia, Paraguay, Chile, México. Este año estrenó Mezza Furiosa, sobre el impacto de la industria forestal en un pueblo uruguayo, donde por primera vez un directora latinoamericana, dirige en el Teatro Nacional de Helsinki. Como docente se ha desempeñado en Uruguay y en el extranjero. Premiada por Francia con el Premio Molière, por el Centro Cultural de España en 2 ocasiones, por la Universidad de Buenos Aires con el Premio Espectáculo Extranjero, nominada en 2 oportunidades a los premios ACE Crítica Argentina. También obtuvo el Búho por Canal 10 de Televisión Abierta Uruguaya. Actualmente dirige Desobediente María, recién estrenada en Madrid, Ayer. vienes de ayer, y en preparación nuevas publicaciones. Sí, Muchas gracias, Marianela, gracias por a ustedes. compartir este tiempo con nosotras. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Marianela, ¿por qué teatro? Bueno, yo creo que el teatro empezó en mí antes que yo lo eligiera, me eligió a mí cuando era niña. Vivía en un pueblo muy chico de Uruguay, de muy pocos habitantes. Vengo de una familia que no tiene nada que ver con la cultura. Iba a un colegio de monjas, me aburría mucho. Era muy desobediente, naturalmente, una naturaleza desobediente. Y creo que digo que empezó en ese momento porque creo que la necesidad de evadirme, de evasión, fui creando universos poéticos o fantásticos en mi cabeza y creo que ahí comenzó el teatro. Me habilitó un lugar por fuera de las reglas generales y colectivas donde podía ser libre y donde había donde podía desarrollar una poética personal. Entonces, creo que el teatro empezó en mí antes que yo decidiera que empezara teatro. Me generó un puente de conocimiento y de conocimiento interno, sobre todo, más que nada, ¿no? No hablo de un conocimiento enciclopédico, sino como de saber quién soy, como de una identidad propia. ¿Recuerdas la primera obra de teatro que viste? Sí, la vi grande, nosotros con mi familia nos mudamos de Sarandí Grande, donde vivía, a Montevideo cuando yo tenía 14 años, la vi con el liceo, creo que tenía 15 años, 15, 16, se llamaba Los cuernos de Don Friolera, era una obra bastante clásica, pero tenía un diferencial que utilizaban muchos objetos y títeres en escena, y creo que conecté no con la obra en sí, sino con la posibilidad de la herramienta teatral. O sea, me abrió un universo, me voló la cabeza, creo, ¿no? No exactamente el espectáculo, sino me di cuenta con qué poco en una caja reducida podíamos crear tantos mundos. ¿Cómo fueron tus comienzos? Tú empezaste en la actuación. Sí, sí, bueno, mis comienzos son bastante graciosos porque yo tuve una época que deambulaba, no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida, me había anotado en Cinemateca, leía libros, bueno, no tenía, había empezado varias carreras, las dejaba, tenía siempre una cercanía con lo sensible, con carreras que tuvieran que ver con la justicia, con lo social.
Y acompañé a una amiga a dar la prueba de arte escénico y una actriz muy importante uruguaya me dijo, yo te veo condiciones a vos. Yo en ese momento tenía como la clásica, bueno, mucho disfraz, usaba un gacho, tenía el pelo muy largo, unas botas, bueno, era una imagen así como muy compuesta, muy exótica y muy desfachatada. Y dije, bueno, no tengo nada para perder y me encontré una hora después, me dieron un texto. Ella fue a hablar con el tribunal. En el tribunal estaba Atahualpa El Chopo, que es un teatrista latinoamericano muy importante. Y me dijeron, tenés una hora para prepararlo. Ella fue a hablar con el tribunal, le dijo, mirá, hay una chica que me parece que estaría bueno que diera la prueba. Y yo entré donde estaban la gente ahí, ese tribunal, ese jurado con los textos en la mano. Le dije, mire, me pasa lo siguiente, yo no preparé nada, vine a acompañar a una amiga, me invitaron, voy a leer, voy a improvisar. No tenía ni idea de lo que significaba realmente la palabra improvisar. Lo conozco intelectualmente el término, el verbo, pero no sabía escénicamente qué significaba eso. Pero bueno, dije, voy a improvisar, improvisé, me tiré al piso, hice cualquier cosa, me senté, les tomé el agua, el jugo de naranja. Tengo un recuerdo muy fresco de la mirada de ellos atónitos, diciendo, ¿qué es esto? ¿Esto dónde lo puedo? Esto es inclasificable. Me acuerdo que María Zambulla dijo, que fue docente mía y también estaba en el tribunal, y Rubén Yáñez, me dijeron, eso que nos pasó ese primer día contigo nos siguió pasando y creo que me sigue pasando a mí como artista, inclasificable, impredecible. Eso que también se puede convertir para muchos en peligrosa, indomable. En el campo de la creación puede ser muy favorable, pero en los otros campos empieza a convertirse como un elemento en contra, ¿no? Di la prueba, pasé, y a partir de ahí, bueno, o sea, ingresé literalmente en el tubo de la creación teatral y nunca más me fui. Si bien después fui transitando como un ensanchamiento de las teatralidades, ¿no? Empecé a probar lo que era la performance art en discotecas, en otros lugares más alternativos. Tenía una necesidad como muy voraz, un hambre como muy antiguo, digamos, en un cuerpo joven, pero un hambre antiguo de probar cosas. Necesitaba poner el cuerpo para probar. O sea, era como algo que me lo pedía, ¿no? Como alimentarme. La imagen como motor dramático. ¿De qué te alimentas? ¿Cuáles son tus referencias artísticas? Sí, la imagen como motor dramático quiere decir que a veces se instala en mí una imagen que no sé de dónde viene, puede provenir de mi propio inconsciente o puede provenir de algo que haya visto, leído, me haya impactado y se haya alojado en mí involuntariamente, no lo haya decidido y empieza a ser nido, empieza a trabajar sola, como digo, tengo gente trabajando sola en casa es el cerebro o en los otros lugares del cuerpo y a veces es una imagen. Y cuando sucede eso, que no me pasa siempre, pero cuando sucede eso, yo ya sé que que hay un potencial, que hay un capital ahí muy bueno, muy fértil, muy fecundo, que lo que tengo que hacer es desentrañar esa imagen. Yo tengo que saber, como si alguien me estuviera contando algo y tengo que descifrarlo. Entonces es eso, la imagen como motor dramático. Y luego, a mí me gusta mucho también el procedimiento, porque yo tengo que decir, bueno, como si la imagen tuviera espesor. Como si dijera, bueno, yo la desarmo, la desgrano esa imagen y qué contiene. Como si fuera un concepto muy comprimido, muy compacto. Y yo tengo que descubrir. Entonces me siento como una niña en un parque de diversiones, ¿viste? Que está viviendo por primera vez un momento muy lúdico. Me genera muchísimo placer el descubrir cosas. Eso es lo que más el hallazgo, ¿no? Entonces la imagen es contenedora de eso. Hay algo que contiene todo. Yo tengo que saber qué es. Desde, desde la historia, desde cómo la voy a contar la historia, de los procedimientos, quiénes son los personajes que habitan, está todo ahí adentro. Entonces te voy a hacer así, como empezar las capas, a desgranar todas esas capas que tiene esa imagen. Una imagen potente. ¿Sobre qué temas eliges explorar en tus creaciones? Y utilizo elegir porque es un concepto, es una marca registrada de la casa. Sí, bueno, a veces elegís y a veces es lo que decía recién. A veces creo que no es libre las 24 horas, como digo yo, ¿no? Hay que aprovechar los momentos de libertad que aparecen en tu vida y tener la lucidez para decidir, pero a veces elijo las cosas que me impactan, que me atraviesan, que tienen que ver con la injusticia,
Y a veces no elijo, sino se instala en mí, como me pasó con Muñecas de Piel, por ejemplo, se me instaló y no podía sacarla de mi cabeza, soñaba, tenía pesadillas, había copado todo mi consciente, mi inconsciente, mi mundo onírico, mi mundo racional, mi mundo sensible y no me toma. Entonces, cuando soy tomada así, bueno, es como me tengo que entregar como a una decisión de no sé quién que se mete en mi cerebro, se mete en mi cuerpo y si no, a veces tomo decisiones. ¿Sí? Cuando tomo decisiones, ese es un lugar más frío, más frío en el sentido es más cerebral. Bueno, elijo, pienso, esto me atrae, esto me interesa, trabajo. No siempre, lo que quiero decir es que no siempre llevo por el mismo camino a las creaciones. Hablando de invadir, baixar o santo, como se dice en portugués, Sí, Nicole dice, vamos bicha, terminó sí, Tejero, hay que trabajar. sí. ¿Cómo es tu proceso de creación? Bueno, es diverso, ¿no? Si bien hay cosas que se mantienen, que sobreviven, como un oxígeno, como una vitalidad, como un pulso, hay algo que yo trato de que se sostengan en el tiempo, más allá de las diferencias de producción, que a veces puedo tener, me dicen tenés un mes para montar, o tenés 2 meses, o tenés 3 meses, más allá de eso, hay un tiempo que yo le dedico a la experimentación. Llama la experimentación, llama la investigación, llámale búsqueda con el equipo. O sea, no es que yo empiezo los ensayos y empiezo a montar o empiezo a levantar un texto terminado. Puedo empezar, he empezado con ideas, con imágenes, he empezado con bocetos dramáticos, con texto terminado, con plataformas, como para desarrollar o bucear, pero me resulta lo que me resulta más atractivo y más necesario es el momento de libertad que tenemos con el elenco o con los diseñadores, donde no sabemos, o sea, hay una zona que sí sé, y hay una gran zona que no sé. Investigar el no sé directamente en la escena con los demás. A mí se me ensancha el tiempo, me da una sensación de que le gané a la muerte, ¿no? Como que, viste que el día tiene más de 24 horas, como si yo lo pudiera abrir y sostenerme ahí en una lentitud, como si estuviera en Cuba, ¿no? Estuviera en La Habana, ¿viste? Esa cosa que no hay reloj, no hay tic-tac, tic-tac. Y eso me parece a mí imprescindible porque conecto con la paciencia, conecto con la espera, conecto con la observación, que me parece imprescindible en la dirección. Yo siempre digo que en realidad directora me hacen los actores y las actrices y es en función de ellos y de ellas que en la observación y esperar esa capacidad de poder colocarme internamente en ese presente y esperar lo que ellos y ellas me pueden dar. Eso para mí es imprescindible para después, bueno, poder tener una velocidad, un timing, cuando necesitas empezar a producir la poética específica de cada espectáculo. Entonces tengo que tener como si tuviera todo el tiempo del mundo. Eres una directora y autora con gran Sí. proyección internacional. ¿Cómo ha sido trabajar en contextos diferentes? Y siempre trato de que cada experiencia, voy a decir un lugar común, que cada experiencia sea única, pero sí trato, porque si no tenés la sensación de que no estás pasando por el lugar, no estás teniendo una vivencia propia, sino que hay alguien que ordenó tu vida y lo organizó, y ingresás en un canal o en un carril. Entonces, es obviamente o evidentemente vengo acumulando determinada forma de pensar o de proceder o de hacer, pero trato siempre de descubrir algo nuevo, o de tener como entrenada la ingenuidad o la sorpresa de que algo me llama la atención, como si fuera la primera vez que dirijo. Eso me parece fundamental. Y luego también, es como que genero cosas paralelas contradictorias, ¿no? Luego también cuando estoy en un país que no es el mío, bueno, no sé a esta altura cuál es mi país, pero bueno, eh, claro, cuando estoy en extranjero, trato de inmediatamente, sobre todo si estoy en un lugar de una lengua que no domino, que no es el español, de tener rutinas, que las podría tener en cualquier lugar. Entonces, trato de ubicar dónde voy a hacer mi cafetería, dónde voy a tomar café, el camino que voy a hacer al teatro. O sea, tener ciertas rutinas que me dan una estabilidad emocional. Y entonces es como si dijera, bueno, yo trabajo para no sentirme extranjera, es voluntario. La idea de las fronteras
es Sí. algo común en tu creación. ¿Cómo se presentan y cómo son esas estrategias? Em, bueno, no sé cuándo comenzó, quizá las primeras cosas que hice, que estuve como directora, como creadora, estuve deambulando entre reescribir un clásico o hacer teatro en mi casa o hacer performance en discotecas, o trabajar siempre la marginalidad es algo que me parece sustantivo. O sea, me parece que es como el reservorio donde uno tiene que ir a bucear y a encontrar y a rascar la marginalidad siempre. Cuando digo marginalidad no me refiero a la precariedad económica ni a precariedad profesional, que también la tenemos en nuestras espaldas, sobre todo los que venimos de Latinoamérica o habitamos Latinoamérica, sino la marginalidad del sistema, la marginalidad poética, la marginalidad política, la marginalidad social, bueno, todos los que, el outsider, ¿no? Ujú. Esa creo que es como, para mí creo que fue una de las primeras fronteras que transité y que trato de que siempre tenerla como aliada. Y las fronteras de género, o sea, la frontera entre comedia y drama y tragedia, esa cosa que creo que ya hoy en día tiene que tener una porosidad, una permeabilidad para transitar, que los géneros trafiquen entre sí, contrabandeen eh, sus propias líneas, sus propios estilos. Las fronteras también con, bueno, lo que es representación o no representación, las fronteras entre lo que es teatro o no es teatro, o lo que es un clásico, o que, de qué manera se trae un clásico al hoy. Entonces ahí como se amplifica, a mí me atrae mucho el concepto de frontera, porque es cuando se te define la identidad, lo territorial, perteneces o no perteneces, esa Del línea. cuerpo también que has Sí, trabajado, también, ¿no? con naturaleza trans, Ujú. la frontera del cuerpo, de la identidad sexual, la identidad de género. Si uno lo piensa, estamos todo el tiempo habitados con fronteras que nos definen, nos determinan si perteneces o no perteneces, si podés estar acá o no podés estar, si tenés el pasaporte con el cual ingresás a este lugar o no podés ingresar. Digo pasaporte en lo literal y en lo metafórico, ¿no? Y la traición es escénica, el Mm, cuidado es humano. mm, ¿Cómo enfocas el proceso de ensayos y el trabajo con los actores? También nos puedes hablar sobre el elástico y la mm, escala. mm. Sí, me importa mucho, me parece una columna vertebral el actor o la actriz en la escena. Creo que el poderío del discurso está en ellos. Si bien yo escribo, o sea, soy autora, no estoy pendiente de que el texto que escribí o si trabajo un texto anterior sea representado y que haya una fidelidad o una lealtad a esa escritura, sino que empieza a aparecer la otra escritura, que es la escritura escénica, que es la escritura actoral. Y ese punto me parece que es el que dinamiza y echa luz sobre el material original que estamos elaborando. Y hay algo que también trabajo mucho, que son las capas. Entonces empiezo a trabajar, si bien hay un punto de partida donde los actores o las actrices tienen un territorio, un mapa, como le llamo yo, que puede ser un texto, puede ser el texto dramático o no. Entonces se ubican, bueno, es este mi historia, este es mi personaje, en el caso que haya un personaje, pero eso no, es apenas el punto de partida. Es como para decir, no sé dónde estoy, bueno, estás acá, partimos esta historia, vos sos, ¿no? Le ponemos nombre a las cosas para que no entrar en la discusión quién soy, no sé qué, bueno, para tranquilizar un poco, ¿no? Decir, bueno, te voy a dar este caramelo, acá está la Coca-Cola, acá está el caramelo, pero eso llega un momento que se transforma y se transforma muchísimo. Algo que trabajo mucho es el desdoblamiento, las diferentes capas. Está la capa del personaje, está la capa de la ficción, está la capa de lo real, del actor o la actriz que opina. Entonces empieza a suceder algo como un gran fuelle que se empieza a abrir y estás contando la misma historia, pero es como si dijera, yo te cuento la historia, pero ahora te la cuento desde este lugar, ahora opino, ahora miro la escena. Y a mí eso me, me gusta, no, no es la palabra, me parece que es como lo que imbrica, ¿no? No sé si está diciendo bien pero es lo que amalgama o genera esta dramaturgia del encuentro, ¿no? Y empieza a suceder algo que es singular, nosotros nos encontramos para contar una historia, bueno, pero nosotras, este equipo, ¿qué materialidad genera? Y eso sucede solamente en los ensayos, y no está relacionado directamente
o necesariamente con el contenido original del texto. Si bien el texto original es catapultador para determinadas cosas o te abre, bueno, estás contando algo sobre explotación sexual, no es lo mismo si estás en un momento de humor, o eso es obvio, ¿no? Hay una resonancia directa, pero no es solamente eso, es que lo que sucede en este encuentro, en esta pequeña comunidad, que somos este grupo de gente que estamos mal de la cabeza y que nos juntamos para hacer estas cosas. Bueno, que a nadie le importa, mentira, que importan mucho, que tienen mucho poder. Es una herramienta muy poderosa el teatro, muy, muy poderosa, y creo que se está convirtiendo en esto que decía, en un patrimonio, en un reservorio de una colectividad con diferencias y que se juntan por un bien mayor que es el espectáculo. Entonces, el encuentro entre el equipo y lo que suceda entre ese equipo en función de un texto, unas premisas, unas pautas, no voy a usar la palabra improvisación porque se puede confundir, o determinados lineamientos que le digo, ahí empieza a conformarse otro tejido escénico y a partir de ese material que ellos me dan, yo empiezo a tomar, esto me interesa, esto lo tomo acá, como si realmente hiciera un montaje en vivo con lo que está pasando, como si moldeara, no sé cómo. Pero es un vivo, es un presente muy real, ese de los ensayos. Entonces ahí empiezo a modificar. Este texto se mueve para acá, este otro viene para acá, este se abre, vos acá opinás sobre lo que estás haciendo. Entonces empieza a suceder algo, florece, pensé que esa es la palabra, florece ¿Lo el ensayo. grabas, tomas notas? No, sí, escribo. Escribes. Sí. Vale. En tus montajes la música tiene un gran peso, intercalando escenas musicales entre las partes dialogadas muchas veces. Sí. ¿En qué momento del proceso entra la música? Desde el principio. Aparece. Sí, creo que fue en el Don Juan, que fue uno de los primeros espectáculos que hice. Entendí el valor de la música, cómo te habilita unos saltos de lenguaje con todos los permisos que la gente, el público, perdona todo. O sea, vos puedes saltar de acá para allá y nadie le pregunta, nadie le pide explicaciones a las canciones. Nadie le dice, no entendí esta parte. Entonces dije, bueno, esto es un territorio muy generoso para dar saltos de lenguaje, además de todo lo que significa la música, pero para no explicar lo que todo el mundo ya sabe, lo que significa la música, cómo actúa en cada persona, el ritmo, el beneficio del ritmo, es los permisos poéticos que tiene con una gran velocidad y que no son cuestionados ni juzgados. Entonces dije, y me empezó a entusiasmar esa posibilidad como herramienta escénica y como herramienta de construcción, y la empecé a usar muchísimo y la uso muchísimo. Y la tengo incorporada desde el inicio. O sea, y en canciones escribes también las letras. Sí, sí, Fuente Ovejuna, por ejemplo, sí, ¿no? las letras también. A veces las letras, con la persona, por ejemplo, acá en este último, con Desobediente María, que Lucía Trentini es actriz y también es la compositora musical, lo mismo que hicimos en Mecha Furiosa, o como hicimos en Rabiosa Melancolía con Malena Muyala, están incorporados adentro de la escena. Entonces, a veces yo creo que este texto puede convertirse en canción. A veces está escrito como la letra, pero a veces no, o a veces hay una escena toda esta escena es musical. Hay una parte que es sonora, hay una parte que empieza a suceder la canción y ahí me está dando otra información. Ahí aparece como otra capa narrativa. Y en un momento explota la canción, queda un residuo, que es un concepto también que me interesa mucho, que me atrae mucho, el residuo, esa idea como del goteo, de lo que sobrevive, cómo sobrevive una palabra. Y también es absolutamente teatral pensar la música como, la canción como un 100 y el silencio como un 0. Ahí entraría con lo de la escala, ¿no? Me ordena la composición escénica. Me gusta pensarlo como una composición escénica. En Fuente Ovejuna, Historia del Sí. Maltrato, dice el personaje de Esteban: Lope nos presta la palabra y no tenemos que devolvérsela. Es el mejor concepto económico sobre préstamos. Es de él, pero puede ser mía y estar en mi boca. Es de él, pero la vivo y la siento yo. ¿Desde qué lugares te interesa trabajar los clásicos? Sí, con los clásicos, bueno, creo que mi primer vínculo con los clásicos fue el Don Juan de Molière, que era un concurso que hizo la Embajada Francesa en Uruguay, que era era esto solamente, decían, presentar una puesta en escena del Don Juan, y yo presenté un proyecto de reescritura, bueno, donde hacía una introducción muy larga, no voy a contar, sobre
qué sobrevivía de un clásico hoy en día. Planteé el clásico como un edificio y las escenas como parte de ese edificio, las habitaciones. Luego, una cosa es el contenido original del clásico cuando fue escrito en su contexto, en su época, la resonancia, lo que era la moral, lo que era la iglesia, bueno, el tiempo, ¿no? Cómo estaba ordenado a las personas en relación a su propio sistema social, afectivo, económico, político. Y hoy en día lo que sobrevive es un texto, es una palabra, que muchas veces ya no dice nada porque responde a esa otra realidad. Entonces, bueno, si yo lo traigo al hoy, como si yo pudiera traer, si ese texto estuviera vivo, tuviera algo de esa vitalidad, como una mesa de disección, como si yo lo pusiera el texto en un quirófano y lo operara, dijera, bueno, quiero rastrear dónde está el corazón, quiero ver dónde está el pulso, quiero ver dónde está la vida. Y ahí, bueno, y presenté una mezcla entre una idea de reescritura, un análisis sobre un texto, lo que estaba vivo, lo que estaba muerto. Planteaba que el Don Juan besaba a los demás personajes para robarle la palabra como apropiación. Entonces lo erótico se relacionaba también como un depredador, tenía que ver con el erotismo, pero también tenía que ver con la cultura, con la política, con la economía, ¿no? Era un concepto bastante capitalista de lo erótico. También planteaba de que no era lo mismo Molière, que es un francés, y yo una uruguaya, o sea, como había como varios puntos de vista. Gané ese concurso y luego a partir de ahí me empecé a interesar cómo diálogo, yo le digo, yo me siento a conversar. Entonces es como si yo fuera una conversación. Yo me senté a conversar con Molière, hubo cosas que no me gustaron, no cosas que no. Y a partir de ahí empecé a decir, a tener un vínculo horizontal con un clásico. O sea, no lo tomo como el pedestal, o sea, no le voy a quitar lo que ya históricamente ya tienen, o sea, no le voy a quitar la prensa que tienen, ya son importantes. Pero para mí, como artista y como creadora, necesito la horizontalidad. Si yo me pongo por debajo, aparece el miedo, aparece como un montón de fantasmas y de oscuridades que yo no las necesito a la hora de crear. Yo necesito la luz, y necesito la confianza, y necesito el juego, necesito la libertad. Entonces, me parece que es muy interesante, a mí me lubrica el cerebro la conversación inteligente. Entonces, me siento a conversar con Molière, me siento a conversar con Lope, me siento a conversar con Shakespeare, y conversamos. Y de esa conversación veo que tomo, que me interesa, pero desde un lugar sin piedad, o sea, no me ubico hay que respetarlo, esta cosa así como más académica, hegemónica de el respeto a la palabra, el respeto a no sé qué, yo lo respeto muchísimo, o sea, no creo que sea una falta de respeto, tiene que ver con el diálogo. Porque el teatro es un diálogo. Yo dialogo con mi tiempo, dialogo con una tribuna que está ahí viva, que es el público, y los diálogos tienen que estar, para vos, es como cuando te pasa cuando conversas con alguien, si alguien que no está, ¿no? No sucede nada. La conversación interesante es cuando es vital y cuando la gente dice cosas. ¿Antígona fue después? Sí, Sí, muchos años después, después. sí. Sí, sí. Bueno, Antígona fue un antes y un después en mi carrera. Fue un impacto de todo punto de vista. Yo recuerdo, nosotros hacíamos entrevistas, estaba conformado por un coro de expresas políticas e hijas también, y recuerdo, y actores. O sea, era la realidad y la ficción que dialogaban en escena, ¿no? O sea, los actores representaban personajes, decían textos de ficción, mezclados con algunos textos de algunos políticos que yo combiné, y ellas hablaban de lo que les había pasado cuando estuvieron presas, cuando habían sido violadas, cuando habían sido torturadas, secuestradas cuando tenían entre 17 y 18 años, la más grande 20, y algunas pasaron pocos años, otras pasaron toda la dictadura. Entonces yo recuerdo, le hacíamos entrevistas, esas entrevistas se grababan, me las mandaban a mí, y de un día de estar sentada en la computadora y era como, yo cómo selecciono el horror. O sea, ¿cómo voy a decir esto sí, esto no? Recuerdo el agobio, como un agobio emocional, no intelectual, ¿no? Y luego hubo dos momentos como claves para mí, y después me di cuenta que yo estaba haciendo era Marianela persona, más que Marianela o Marianela militante o Marianela de izquierda, Marianela por encima de Marianela autora, ¿no? Entonces estaba alimentando el bien más que el mal y Creonte estaba quedando flaquito, así como iba a desaparecer. Entonces dije, no, bueno, esto no está funcionando. O sea, yo como autora tengo que alimentar tanto el bien como el mal.
Y tengo el recuerdo también físico e intelectual de ese momento de una gran fuerza. O sea, sentí como nunca antes había sentido el poder de la dramaturgia, o sea, esta cosa de ordenar, de ordenar en el sentido de organizar y de distribuir, esto va para acá, esto va para allá, eso como movés, ¿no? Y es un poco también lo que pasa en los ensayos, esa sensación de poder, por eso es tan importante que los directores y las directoras tengan una ética como muy clara, porque vos tenés mucho poder, mucho poder. O sea, vos ves a la gente desnuda, y cuando digo desnuda no es que se sacan la ropa, quiero decir, les ves el alma, les ves la psiquis, les ves lo que les pasa, lo que sienten, o sea, se entregan ahí, están ahí completamente expuestos, confiando que vos vas a poder hacer un buen uso de la entrega que están haciendo contigo, y eso es una sensación de muchísimo poder, muchísimo. O sea, yo me alimento mucho de eso, yo salgo de los ensayos con una mezcla de sensaciones de energía, de fuerza y de agotamiento. O sea, es como que tiene un gran vaivén. eh, pero lo identifiqué, en Antígona lo identifiqué muy claramente como autora. Ya lo había identificado o como directora o tiempo después. Tengo como momentos muy claros de decir, yo podría hacer lo que quisiera ahora en este momento. Pero como muy claro, decir, o sea, le estoy pidiendo cosas y tengo momentos así como de lucidez. Yo ahora en este momento, el nivel de confianza que tiene un actor con un director, o una actriz con una directora, ¿no? Es impensable, es descomunal, es inconmensurable, ¿no? Entonces, y la sensación que tenés que cuando se genera como internamente un pacto de confianza. Y creo que ahí, en las primeras direcciones, yo me propuse así como regla casi militar, ¿viste? Como eclesiástica casi. Yo nunca me voy a vincular con nadie de la escena. Así como dije, no quiero cruzar esta línea. Porque la tentación es obvia, ¿no? O sea, te enamorás, odias, o sea, te pasan un montón de cosas. Te pasan muchas cosas. Y me lo planteé. Y después, ya eso, después entras en una línea de entrenamiento y ya eso no te sucede. O sea, lo incorporaste, lo acoplaste, no sé a qué parte del cuerpo va, que ya no tenés esta cosa de decir, ay, me pasan cosas con esta actriz o con este actor, con no sé qué, ya no sucede. Pero yo una de las cosas que me siento orgullosa es de eso. O sea, me siento orgullosa de no haber transgredido la confianza. Porque no es el amor, el deseo, o sea, no hablemos, o sea, es la confianza. Y porque creo que cuando vos rompes un pacto o te salteas un límite, o sea, la lesión ingresa. O sea, no hay marcha atrás. O sea, abriste una compuerta que después, bueno, sí, la gente se puede equivocar, no quiero convertirme en una jueza de nadie, pero yo me lo planteé duramente. Como casi como, viste, como los curas dicen no voy a tener relaciones sexuales, bueno, yo me lo planteé como así, como desde ese lugar, y para mí fue muy importante esa decisión. Eso sí fue una decisión. Creo que fue que vino emparejada cuando tuve ese nivel de lucidez de lo que vos podés hacer. Nos vamos a No daré hijos, daré versos. Sí. El personaje de la sirvienta apuntadora dice, es muy importante que la habitación tenga luz para comprender el detalle. Hay que reconstruir el cuadro, hay que hacer el esfuerzo, hay que decir los parlamentos acordes, hay que mantener la calma y hay que recordar que una familia funciona con orden y el buen teatro también. Las balas no están ahora presentes. Nadie piensa en eso. Sigamos, por favor. ¿Cuáles fueron las elecciones al trabajar el realismo y el hiperrealismo en escena? Sí, en concreto con esa obra Con eso. decís, bueno, esa obra, además ensayamos mucho, yo no sé, no recuerdo si fueron 6 meses, o sea, fue mucho tiempo, y a mí me permitió como si yo pudiera encapsular o sea, los estilos, decir, bueno, ahora en este pedacito, en este recorte, en este parlamento quisiera limpiar todo y hacer un embudo hacia el realismo. En este pedacito, como si yo pudiera recortar, como una edición. Fue fantástico eso, pero tuve mucho tiempo o sea, ensayos de 15 días probando un gesto, o sea, improvisando sobre un espacio, improvisando sobre una palabra, improvisando sobre una resonancia, sobre la imagen de la traición, la libertad, o sea, fue muy relajado en Proceso un relajado. punto, ¿sí? Relajado en el sentido, no teníamos el apuro de estrenar,
eh, yo también tenía menos experiencia y tenía más necesidad de saber qué querían con ellos y no previamente descubrir con ellos cosas. Entonces, ese sí fue como un lugar de descubrimiento, decir, yo puedo separar, así como dijera, escindir, como si pudiera separarlo como si fuera tangible, un material el texto, ¿no? O la escena. Así, bueno, acá la recorto, vamos a investigar esto. Y esto quiero que sea totalmente realista. Y después, no, y lo siguiente quiero que sea completamente poético. Claro, para los actores es muy difícil eso, ¿no? Porque, bueno, porque claro, tienen, o sea, y sin transición, o sea, no hay transición psicológica, tengo que pasar del personaje a no sé qué, no sé cuánto, no, eso no. Es como, ahora, tácate, ahora, no, no, sin pensar, tácate, como cuando entra una canción, o como cuando una bailarina cambia de un paso para el otro, o sea, como tomar como esas prácticas de otras disciplinas, traficarlas, apropiarse de esa, o adoptarlas, como quieras nombrarlo, y dejar que el actor también pueda jugar con esos quiebres, esas capas, sin la transición. En el primer acto, por ejemplo, eran tres parejas. Sí, Había una simultaneidad, ¿no? sí. Eran 3 Reyes y 3 Delmiras. Delmira, que es la poeta, y Reyes era su marido, ex marido y amante. Tuvo esos 3 roles. Entonces convivían en una misma cama y cada relación, o sea, a veces se contestaban, estaban divididos en 3 parejas, pero a veces, como eran el mismo personaje multiplicado, a veces se contestaban entre la pareja establecida o entre la otra pareja. Entonces, entre ellos los diálogos eran realistas. La situación en sí misma no lo era. Era muy... le daba una cosa como de... Está vivo, ¿no? Como, ¿a quién miro? ¿A quién escucha? ¿A quién? ¿No? Y el tercer acto con las cartas y Sí, con la subasta. la subasta. Mm. También me lo imaginaba cómo lo habrías montado. Sí, eso fue como más una línea más postdramática o teatro documento, que también es ficción, que todo el mundo cree que es verdad, porque yo uso a partir de la correspondencia de Delmira con otros artistas o algunos militantes políticos argentinos, Manuel Ugarte, por ejemplo, o de la correspondencia que tuvo, que se descubrió después su muerte con su ex marido. A partir de esa correspondencia, que algunas las planteo, yo escribo otras cosas. Entonces parecen que fuera real. Sí, Pero sí, los periodistas, ¿no? Hay dos sí, 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 periodistas, sí, policías. sí, sí. En análisis de la dramaturgia uruguaya actual, de José Luis Barrientos, Ediciones Antígona 2018, en el capítulo dedicado a tu obra escrito por Christoph Herzog, Mm, sobre las acotaciones expresa, dejan amplia libertad al director y a los actores para que actúen esas partituras escénicas con la conciencia de lo que se debe comunicar. Y te cito, mm, los recuerdos lisos, deshielo. Comienza el deshielo, la comida se pudre, la mezcla de olores confunde y altera, los tiempos se quiebran, el pasado aflora como un animal liberado de su cautiverio, salvaje, hambriento, apurado. Estas imágenes no son literales en la escena, se conocen los recuerdos lisos, la felicidad de la infancia a través de la Coca-Cola. mm, ¿Cómo estructuras esas informaciones en sí tan poéticas? mm. Sí, lo que pasa es que los textos los escribo para dirigirlos yo. O sea, muy pocas veces he entregado los textos cuando decido que, bueno, está bien, me desprendo del texto, lo entrego y hace lo que quieras, ¿no? Pero por lo general, los textos que escribo los dirijo yo. Entonces son acotaciones para mí. Para mí es como para no perderme en el mundo práctico, ¿no? Entonces siempre estoy generando como un pequeño campo poético, como si fuera un colaborador interno que tengo acá, que está presente, por las dudas que, viste, que el montaje, la producción, el mundo real me agobie o me consuma o me succione. Entonces tener siempre como una lucecita prendida de lo poético necesaria, ¿no? O los problemas de la vida, o que no pague la luz, o que no sé qué, que no tengo comida en la nevera, yo qué sé. Entonces, viste que a veces el mundo real te empieza, te atrapa y no te suelta, ¿no? Es como que decir, no, soltame porque yo no quiero dedicarte tiempo a vos, quiero dedicarme a esto. Entonces, es como generar estrategias o pequeñas trampas para mí, y luego tengo que descifrar, y yo qué quise escribir acá. Entonces, tengo que descubrir lo que quise escribir. Entonces, me lleva un tiempo ahí y me revitaliza, me recupera, ¿no? El tiempo.
Sí. El de antes, el de después, Mm. se articulan voces, memorias. Sí. ¿Nos puedes contar sobre el enfoque dramatológico del tiempo y sus capas de significación? Sí, es una gran obsesión. Creo que todo el mundo que hace teatro tiene una obsesión con el tiempo, el tiempo, la temporalidad, el timing, los tiempos, o cómo construiste teatralidad en esos tiempos, cómo dialogás con la muerte, con el futuro, ¿no? Y este presente absoluto, que es mi gran obsesión, mi gran centro de trabajo, estás ahí, estás acá, siempre estás acá. Representaste o trabajaste o trajiste algo ensayado, pero estás acá. Para mí ese es como el gran centro del tiempo. Y la forma de mantenerlo vivo, de mantener ese presente activo, que no sea un presente pasivo, digamos, es generando desdoblamientos. Entonces, siempre queda como un pequeño margen, como si trabajaras para adentro. O sea, esto se puede abrir un poco más, esto se puede abrir un poco más, esto me llama la atención, o sea, yo trabajo mucho eso con los actores y las actrices, que hay algo siempre que te tiene que llamar la atención nuevo en cada función, una mirada, un movimiento, algo con el público, y eso es el tiempo, ¿no? O el tiempo y el tiempo y el presente. En Muñecas de Sí. piel, sobre la acotación del espacio, Mm. es blanco, está conformado por agua, tierra y un dispositivo contenedor. Dos tarrinas exteriores son las que suministran el líquido caliente durante toda la función. Mm. Se usan 2000 litros. Sí. Cito el espacio para preguntarte sobre la relación con el equipo artístico. Mm. ¿Cómo sueles transmitir tus ideas? Sí, trabajo casi siempre con el mismo equipo, en Uruguay al menos, y nos juntamos mucho antes de empezar los ensayos. Cuando empiezo ya ¿viste? Con la nube, como le digo yo, tengo la nube acá de tormenta en la cabeza, ya empiezo a juntarme. Tengo esta idea, la traslado, la explico o mando un texto abierto y empezamos a veces soy muy caótica, ¿no? Muy desordenada y no, o sea, no me apura el desorden, o sea, no me estresa para nada. O sea, empiezo acá, puedo empezar con una imagen, puedo empezar por ejemplo, con Muñecas de piel empecé con una imagen, que era la chica que fue encontrada muerta en Arroyo Solís, tenía 17 años, y la imagen que se me instaló en la cabeza cuando vi la noticia era ella estaba desnuda caminando por Montevideo y llevaba el arroyo encima, entonces caminaba y tiraba agua. Entonces empecé con esa imagen se me clavó en la cabeza, no me la pude sacar. Entonces empecé con eso. Entonces me acuerdo cuando nos juntábamos con Ivana, que es la diseñadora de Espacio y Luz, y decía, bueno, quiero que haya agua, pensemos qué dispositivo. Al principio, como era plena pandemia, dije, bueno, ¿por qué no hacemos como una especie de piscina? Piscina no, como una especie de cubo que se traslade con ruedas, que tenga agua adentro y tenga agujero. Deliramos un tiempo importante y luego ella me empieza a bajar o empezamos a tener un intercambio, pero no es que empiece, bueno, tengo este texto y qué escenografía tiene. No, no, nunca empiezo así. Y además necesito ese diálogo, esa conversación, porque en la conversación surgen cosas también. Desecho cosas, aparecen otras y necesito el delirio al principio. O sea, no puedo empezar de un lugar racional. Tengo 50 pesos o 5.000 euros o lo que fuere y voy a ver cómo lo distribuyo, como si fuera ¿viste? Cuando vas al supermercado, ¿no? Bueno, no, eso no puedo. O sea, me destruye. No, me destruye, quiero decir, ¿no? El imaginario, lo posible. Necesito un momento no importa si es una hora, una conversación, una semana, o sea, no importa la duración de ese delirio, pero lo necesito. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez al Teatro Nacional de Helsinki, que me reuní con el director y su equipo, me dijo, vamos a permitirnos en esta charla fantasear y aventurarnos al delirio. Y estaba la productora así. Ella ya nos cortará las alas. Sí. Y yo comparto plenamente. O sea, siempre va a haber alguien que se va a encargar de bajarte a tierra. Siempre hay alguien. No te preocupes que eso está en todos lados. Sí. Sobran así. El que te dice, Marianela, no. Marianela, no. Marianela. Entonces yo dije, yo ya sé que eso va a venir y me entrego, ¿eh? O sea, yo ya sé cómo son las condiciones. Me dice, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Y me adapto y soy como súper obediente en eso. Porque si no, no lo puedo hacer. Y necesito hacerlo, necesito confrontarlo. Pero dame el espacio del delirio. No, no. Y cuando deliro, pienso que es verdad.
O sea, estoy adentro de la fantasía. Obviamente que el delirio siempre tiene un margen de realidad. No empiezo soñando que van a entrar 5 helicópteros a la escena, o sea, siempre son delirios eh, que tienen una posibilidad, aunque sea remota, que capaz que se puede hacer. Entonces también tiene un anclaje con lo real. Aún en el espacio, no solo lo ubicas en un espacio cerrado, también en ocasiones lo has hecho en lo urbano, por ejemplo, Bicentenaria en Lima. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ahí me convocaron del Festival Sala de Parto. También tuve varias reuniones con ellos, viajé unas veces antes de concretarlo, que fue un montaje súper veloz, creo que lo hice en 15 días, no me acuerdo, fue una demencia, como una especie de ópera contemporánea abierta, popular, o sea, no sé qué género tenía. Y ellos habían visto algo mío, no recuerdo bien, no sé si era Antígona o qué. Y también fue un intercambio, se incorporaron dramaturgas peruanas, ese yo no lo escribí, lo escribieron, yo hice como la curaduría, también tuvo como, embrionariamente fue muy taller, muy laboratorio, y se fueron quemando etapas a distancia, o sea, yo viajé a Lima, tuvimos reuniones, conversaciones, y después por internet, no me acuerdo que hacíamos Zoom no existía, no me acuerdo qué era, Skype. Y eso fue en el 2017, creo que fue, o 16, o no me acuerdo bien, por ahí. Y, y tuvo como, eso también parece como, tiene que ver con la vitalidad o con la vida, con el presente, que los procesos tengan eh, su propia realidad, o sea, cada proceso, cada proyecto tenga su propio proceso. No imponerlo. Hay un margen que sí, que tiene que ver con esto que yo decía, el margen de la producción, el margen de la logística, de la realidad, del tiempo de estreno, obviamente que está sumamente organizado. Pero después tener como una elasticidad, una flexibilidad a lo que ingresa y cómo se adopta o cómo se adapta o cómo regenera, la dificultad también puede ser una manera de mantener viva el proyecto. Las nuevas dramaturgias avanzan hacia la crisis de la representación, el otro que necesita de alguien para ser mirado, escuchado. Las variables son las que sufren traslado. Desde ese lugar pienso y pongo en práctica este proyecto, escribiste. ¿Dónde está hoy la representación? En los políticos. Sí, creo que en el teatro está muerta la representación. Ya nos ganaron, nos robaron, nos plagiaron y no nos pagaron derecho de autor. Así que las puestas en escena de gran representación están en los políticos, políticas, ya, y todas las ideologías. Y llevan las Y reposiciones. globales, y es mundial. Sí, y llevan las reposiciones también Sí, y sí, están sí. definidas. El show les pertenece. ¿Cómo funcionan esos acuerdos que se proponen entre el código que creas y el espectador? Y creo que ahí el gran trabajo nuestro es que el puente sea visible y sea amable. Y que yo puedo crear lo que quiera y tengo que ver cómo lo defiendo, cómo se defiende escénicamente. No explicarlo, soy como muy fan más de la defensa que de la explicación. Y tirarte líneas para que vos vengas conmigo y estemos juntos. Ese es como el gran trabajo, ¿no? Que a veces sale, a veces no sale. Y creo que está pasando mucho también, eso el otro día lo hablábamos, con un grupo así de amigos y amigas teatreras, que hay cada vez se puede hablar menos de público y son los públicos, espectadores y espectadoras, y la gran fragmentación que hay. O sea, ya esto de decir, ¿le gustó a la gente? ¿Qué gente? Y en una platea, que a 15 le gustaron, a otros 10, unos rieron, otros lloraron y estaban sentados al lado viendo la misma función. Y eso tiene que ver con lo que nosotros hemos generado también de habilitar que el espectador o espectadora opine, que no sea un soldado sumiso y acate un trabajo terminado, sino que también sea activo y participe. La participación no tiene que ser directamente sobre el contenido, sino pensando y elaborando, bueno, esto como me lo está mostrando así, esto por qué quiere decir esto, ¿no? Hay como un acuerdo de reflexión conjunta, ¿no? Pero en la caída como de los paradigmas de lo que está bien y lo que está mal, también habilita que los públicos cada vez son más fragmentados. ¿Y quién tiene la autoridad artística para decir
esto sí, esto no. Yo creo que la autoridad artística emerge de el trabajo. Vos ves y decís, hay mucho trabajo. La valoración yo la hago por ese lado. Hay mucho trabajo, lograron lo que se propusieron, lograron, no me llega, bueno, no me interesa, bueno, no me gusta. Es cómo discutimos la subjetividad de una persona, o sea, tiene mucho que ver con su vida, lo que vive, lo que consume, lo que hace, o sea, es como muy, y cada vez está pasando más eso, ¿no? Y me salgo de lo que es popular, hipermasivo, tomado por, ¿no? Como los grandes espectáculos que tienen como mucho dinero para publicidad y para convertirse en los dueños de lo bueno, o sea, porque tienen atrás un aparato que obliga a que la gente diga, ah, eso es lo que quiero ver, ¿no? Bueno, no hablo de eso. Precisamente sobre eso se pueden proponer acciones, por ejemplo, la comunión que haces en Naturaleza Trans. Sí. Esa comida, ese almuerzo, ¿no? A la hora Sí. de la comida. Sí. Esto es un buen Sí, ejemplo. eso fue, qué lindo eso. Eso fue, estábamos, que hice 3 residencias en campo abierto en la frontera de Rivera con Uruguay con Brasil, en una casa en el medio del campo, literal. Y convivimos en 3 momentos, en 3 periodos. Cuando digo convivíamos, que convivíamos, estábamos en una casa, cada uno tenía su dormitorio, su baño, y después habían espacios en común y la cocina. Entonces ahí nos juntábamos para desayunar o almorzar o cenar, lo que fuere, y otro espacio de ensayo. Y en un momento cuando estaba trabajando esto, cuando se iba a hacer la primera presentación, dije, la cocina fue el encuentro, la comida, ¿no? Fue algo fundamental, lo tengo que incorporar. Entonces lo que hicimos, cuando lo presentamos, lo estrenamos en el FIBA, en el Festival de Buenos Aires, recibíamos al público, parte del equipo y yo, con unas ollas con comida y servíamos a la gente, el público que llegaba les dábamos de comer. Las chicas también estaban ahí y luego venía el espectáculo, pero era un ritual, sí, que Es tenía hermoso porque no es la noche, que Sí. es clandestina, Sí, es el día. Sí, ¿no? sí, por eso elegí también que se hiciera al mediodía. Vamos a Mezza Furiosa. Sí. El colonialismo no se manifiesta solamente en las estructuras de la sociedad, sino también en el idioma, la mente y el cuerpo. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con otras lenguas? Ya lo habías experimentado en lo que estás contando del portuñol en Naturaleza Trans. Incluso creo que allí tuvo el origen el proyecto. Sí, yo estaba en Rivera, en Campo Abierto, y conocí a Jussi Letonen, que es uno de los finlandeses que luego también estaba involucrado en el proyecto. Luego conocí a Satu en Montevideo, que es la curadora del proyecto general. Ellos se enteran de Naturaleza Trans, vieron una parte del trabajo. Después también yo estaba armando un proyecto con la Comedia Nacional, que es la compañía estable de Uruguay, sobre el enemigo del pueblo. Hice una reescritura, una adaptación con una intervención periodística sobre las plantas de celulosa que están instaladas en Uruguay, que son finlandesas. Entonces ellos se enteraron, me hicieron una entrevista y luego me propusieron si yo la quería hacer en Finlandia. Yo dije, bueno, iremos a Finlandia. Y ahí fui por primera vez, que nunca había estado en Helsinki, en el 21. Yo estaba en España haciendo Fuente Ovejuna, fui un fin de semana a reunirme con el director del teatro. Ahí les hice una propuesta nueva. En ese momento se llamaba Agua Furiosa, después lo cambié, Mezza es bosque. Y ahí empezamos a fantasear. Luego fui a una segunda vez y tuve reuniones con diferentes sindicatos y personas que estaban vinculadas a las fábricas como empleados o, diferentes, desde distintos puntos de vista de fábricas de celulosa en Finlandia. Y volví a Uruguay, creo que volví a Uruguay, no me acuerdo dónde volví, pero bueno, en un momento me puse a escribir esto, ellos ahí se fijó y me dijo, bueno, que me contrataron, me puse a escribir el texto, lo empecé a enviar y también hice una investigación en Uruguay, ¿no? Sobre la fábrica esta de celulosa, que es la 4ª del mundo y la primera de Latinoamérica, que está en el medio del corazón de Uruguay, en un pueblo muy pequeño. Y ahí, fui también al lugar, conversé con gente de locales, a favor, en contra, políticos, mucha prostitución, mucho trabajo sexual generan las fábricas alrededor. La prostitución en Uruguay es legal, o sea que a partir de los 18 años la prostitución es permitida, pero si es menores, es explotación sexual. Y eso también aparece mucho, aparecen las llamadas whiskerías que están alrededor de la fábrica. Y me llamó mucho la atención que conocí a un chico ruso
que hablaba, eso creo que me disparó la cabeza, hablaba como varias lenguas y ninguna, hablaba un poco de ruso, un poco de español, un poco de inglés, un poco de portugués, porque había estado en Brasil. Estaba viviendo ahí, se habían noviado con una chica uruguaya, ya tomaba mate, estaba encantado. Y ese Babel, que es la fábrica donde hay lenguas de todos lados, me impactó, me pareció como un lugar de alta concentración política y que tiene un alcance muy inmediato de comprensión para la población, para el público en este caso. Uno de tus últimos proyectos, Desobediente María, sobre el personaje de María Pacheco, y antes hablábamos de la identidad, ¿qué preguntas surgen en la representación de lo femenino en el teatro? ¿Qué preguntas no surgen sería, no? ¿Qué preguntas? O sea, igual la pregunta para mí es una aliada, ¿no? Es una cómplice. Yo digo, me voy con el maletín de preguntas a la escena y que cada cual se lleve la pregunta que más le guste. Entonces creo que hay que trabajar sobre la pregunta, siempre. Porque la pregunta habilita a otra pregunta. No es una respuesta, como la filosofía, no es la respuesta. Es decir, te detone, que te abra, que te sacuda, que te lleves la que quieras y armes la que quieras y construyas la que quieras, pero siempre una pregunta. Dicho dices, ¿desde qué lugar y con qué cuerpos unas mujeres hablan de otra mujer? Sí, bueno, porque es esa idea como medio de Mariushka, ¿no? Que un cuerpo contiene otro cuerpo, como una cosa medio espectral también, que trabajé ahora con Desobediente María. No es exactamente representar, sino, bueno, soy habitada por otras mujeres, le doy voz a otras mujeres, presto mi cuerpo por un rato, pero también soy yo hablando. O sea, la actriz en este caso no queda en su casa o relegada en el camarín, la actriz también está ahí. Es como, es un diálogo. Eran 3 actrices. Sí, 3 actrices. ¿Y se irán gira? Y bueno, estamos en eso, sí. Trabajas lo social, el género, la política, desde casos reales hasta, como veíamos, poblaciones vulnerables sin formación artística. Sobre el compromiso, el privilegio desde lo poético y no desde lo pautado, te cito. Sí. ¿Cómo es ese camino, Marianela? Léemelo de vuelta. Desde casos reales hasta poblaciones vulnerables Sí. trabajas, y en el compromiso, el privilegio desde lo poético y no desde lo pautado. Claro, bueno, pero es esto que decía hace un rato, ¿no? Lo poético para mí está relacionado no con un sello específico, sino con un tratamiento de tu propia expresividad y que encontrás un lenguaje. Eso para mí es lo poético. O sea, hay una narración propia, construís, desarrollás un lenguaje desde tu intimidad que está conectado, que tiene conexiones, como si tuvieran, viste, unas conexiones así con lo político, con lo social. Entonces, bueno, yo quiero traducir desde mí lo político. Aparece lo poético, pero es político. O sea, quiero traducir desde mí lo social, desde mí, como creadora. ¿Qué lenguaje encuentro para contar esta historia? O sea, porque no sé qué es hoy en día decir lo político y lo escénico para que la gente no le parezca Brecht o lo panfletario o lo aburrido o algo que no dice nada, ¿no? O sea, entonces hay como una complejidad también en la definición o hay que ver cómo se resignifica lo político. Entonces a veces me gusta decir, bueno, es lo poético o es lo social no está tan contaminado, ¿no? Como en un espacio rígido o fijo. Creo que es una tabla de protección y de salvación lo poético. Yo estoy amparada por eso. Yo puedo decir cosas como me pasó ahora con Mensa Furiosa, que dije cosas que me generaron, hubo gente que de la fábrica de UPM se enojó conmigo y tuvo un gran impacto en el público, agotamos, no fue muy bien, o como me pasó con Muñecas de Piel, que terminé citada por la justicia. Y eso creo que es lo que genera también una cierta molestia, porque ¿dónde va esto? Está fusionado, hay un mestizaje ahí, un genuino mestizaje. Entonces, es como decir, yo tengo el pan acá, ¿dónde está la harina? No sé dónde está la harina, ¿dónde está el huevo? No sé dónde está el huevo, está el pan. Y para mí lo teatral es eso, o sea, que vos no veas dónde está la harina, dónde está el huevo, dónde está el pan, dónde está el huevo, el agua, o sea, los ingredientes que conforman al pan. Te lo comes y ya está.
Sí, exacto. Me gustaría acabar con algo que escribiste Sí. en la bitácora de Naturaleza Trans. Mm. Comenzamos a trabajar a través de prácticas y estímulos de creación escénica en todos los sitios: la cocina, el living, el galpón, el campo, debajo de los árboles, caminando o bailando reggaetón a la luz de la luna. Todo servía para generar encuentro. Ejercicios primarios de creación, improvisación con premisas, líneas de escritura sobre acontecimientos personales, el disfraz como personaje, disparadores, recuerdos aislados, supervivencia de algunos y otros desterrados, los afectos, y música, siempre música, mucha música. Cortábamos para comer y ellas trasladaban el parlante móvil, lo colocaban en la terraza y bailaban. El cuerpo se ofrecía al ritual. ¿Cuál? El regalo de la vida. Sabes que me trajiste un montón de imágenes y me emociona porque una de esas chicas fue asesinada el año pasado. O sea, son chicas de un contexto absolutamente precario, de todos los no, como digo yo, todos los no, la pobreza, la marginalidad, la educación, el trabajo sexual. Y una de ellas, que era la más joven, tenía 19 años. Priscila, puede No, ser, no. Victoria. Victoria, Alison, Nicole. Sí, Victoria. Me gusta nombrarlas. Gracias. Mil gracias, Marianela. Es Gracias a un vos. placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro. Por disfrutar el escucharte, por disfrutarte. Muchas gracias. Gracias.